Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas Claras, Negocios Sanos, el espacio del Fondo Nacional de Garantías donde hablamos claro sobre lo que significa emprender, crecer y sostener una empresa o negocio en Colombia. Así es, Ani, en esta ocasión vamos a hablar de algo que suena simple, pero que puede hacer que tu empresa o emprendimiento se estanque sin que te des cuenta. Esas pequeñas fugas de dinero que, sumadas, pueden frenar tus sueños. Así es, Dani, hablaremos de ese goteo que parece inofensivo, un gasto que no se registró, un pedido que se perdió, un material que se desperdició, todo eso resta. Pero aquí estamos para aprender a identificarlo, gestionarlo y frenarlo de la mejor manera. Y como siempre, comenzamos escuchando las inquietudes de quienes más nos inspiran a hacer este programa, nuestros oyentes. Pregunta sin pena y no te quedes con la duda, que aquí te la resolvemos. Hola Ana, hola Dani, soy Lina desde Funza. Tengo una tienda de postres y siento que me está quedando menos plata aunque venda más. Se me va el tiempo buscando cosas, a veces desperdicio ingredientes o gasto en vainas que después ni uso. ¿Será que esas cosas están afectando mis ganancias? ¿Cómo hago para darme cuenta y evitarlo? Porque lo que es claro es más bacano. Lina, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es una cosa que le sucede a muchos dueños de negocios que sienten que trabajan, venden más, pero no ven los resultados de todo eso que hacen. Y muchas veces no es que falte ingresos, sino que hay una fuga. Por eso este programa es clave para aprender a mirar con lupa y cerrar esas goteras financieras. Dani, y para eso tenemos una invitada espectacular que sabe mucho del tema y que ha respaldado a muchísimos emprendedores y empresarios de nuestro país para que esas fugas no consuman sus negocios. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Bueno, Ani, te cuento que esta vez nos acompaña Nina Ovalle, administradora de empresas, especialista en gestión gerencial y magíster en dirección de recursos humanos. Tiene más de 15 años de experiencia diseñando y optimizando modelos comerciales y de ventas para emprendedores y MIPYMES en múltiples industrias. Nina, bienvenida a Cuentas Claras, Negocios Sanos. Me encanta tenerte acá personalmente porque, bueno, una persona de Valledupar aquí para hacernos compañía en este maravilloso programa. Y bueno, como el resto de nuestros invitados, queremos conocerte, que nos cuentes un poco más sobre ti, además de este resumen profesional que ya nos acaba de contar Dani. Cuéntanos acerca de ti. Bueno, encantadísima de estar aquí con ustedes en este espacio. Nina Ovalle, de Valledupar. Vengo del mundo corporativo, pero también vengo del mundo emprendedor. Más de 15 años de experiencia. Parte de esos años en el mundo corporativo aprendiendo de grandes industrias y grandes empresas. Y los últimos 10 años emprendiendo en muchos negocios. Dos mundos, por ejemplo, el mundo de la tecnología. Monté un emprendimiento de tecnología, una startup, en el 2016. Y mi última experiencia como emprendedora fue fundando una fábrica de producción de alimentos, un mundo totalmente distinto del que aprendí muchísimo y del que les voy a contar muchas cosas hoy interesantísimas para todos los emprendedores que nos escuchan. Creo contenido para redes sociales. Decidí crear contenido hace más de un año en donde creo contenido para emprendedores educativo de cosas que nadie te dice de emprender. Ahí las van a encontrar en mis redes sociales. Espectacular, me encanta. Total. Bueno, yo quiero que entremos en materia y comencemos este programa con toda Nina y Ani. Y yo te quiero preguntar, Nina, ¿qué es lo que llamamos goteo del dinero en un negocio y por qué puede ser tan silencioso y tan peligroso? Es la cosa más peligrosa que existe en un negocio. No sé si han escuchado un dicho que dice: cuiden los centavos, que los dólares o los pesos se cuidan solos. Bueno, eso de verdad que es una realidad. Uno tiene que enfocarse en cuidar los centavos, sobre todo cuando uno arranca un negocio desde cero, que es donde uno va viendo y va aprendiendo de ese negocio. Nosotros llamamos popularmente en la popularidad del concepto lo que se dice gastos hormiga. Siempre he pensado que los gastos hormiga están relacionados con las emociones y la autoestima. Cuando tenemos autocontrol de nuestra vida
tenemos autocontrol de nuestras finanzas. Las finanzas están directamente relacionadas con la capacidad que tenemos de controlar nuestros gastos y de no sucumbir ante la tentación de comprar algo. Así como nosotros salimos a la calle un día y vamos al centro comercial y vemos esta cosa, ay, yo quiero, me antojé de esta, cualquier cosa que uno se antoje en un centro comercial, lo mismo pasa en los negocios. Y no porque uno salga a antojarse yendo, no sé, al centro de proveeduría de tu negocio y te antojas de comprar cosas, no. Es que en el día a día pasan muchas cosas que si uno no las tiene presupuestadas, puede caer en esos gastos y esos gastos no agregan valor al negocio. Entonces, de verdad que esto es un tema súper importante y aquí es donde se le va la plata a la mayoría de los emprendedores. Y con esto que mencionas de esos gastos pequeños, para aterrizar ya ese concepto y esa definición que nos acabas de dar, ¿cuáles son precisamente esas fugas de dinero más frecuentes que uno puede encontrar en los pequeños negocios? Esas fugas que literalmente uno no nota hasta que hace las cuentas. Las fugas de dinero están en toda la empresa y vamos a hacer este ejercicio desarmando un estado de resultados, que es, por decirlo así, para mí, y seguramente el emprendedor que me escucha, que sabe, va a estar de acuerdo conmigo, es el estado más importante del negocio. Si uno controla su estado de resultados, uno controla su flujo de caja y por ende su debe, su haber y el resto de estados financieros. Vamos a desarmar el estado de resultados. ¿Qué tiene un estado de resultados? Un estado de resultados tiene, lo primero es el ingreso, ¿sí? Y de ahí siguen los costos variables, los costos fijos, los gastos y por ende y por último la utilidad. Desde el ingreso tenemos este goteo. Desde el ingreso tenemos estas pérdidas de dinero. ¿En dónde? Descuentos no contabilizados. Por ejemplo, yo saqué un producto y saqué un descuento del 10%. Y este descuento del 10% no lo contabilicé bien porque es a partir de la segunda compra y se lo di a todos los clientes. Entonces, si yo no manejo bien la comunicación del descuento, ya ahí estoy perdiendo. Pero entonces el descuento es por tiempo limitado y a la persona que está vendiendo se le olvidó que era por tiempo limitado y lo dio por más tiempo. Ese tiempo adicional no está presupuestado. A no ser que tú digas, lo vamos a decir así como estrategia y ¿qué importa? Que compren el resto, pues el resto del año, el resto del tiempo. Ahí en ingresos, mira, ya ahí tenemos el primer goteo, ¿cierto? Cobro de cartera. Ese es un error en el que caemos todos. Eso hace parte del ingreso. Si yo no cobro mi cartera a tiempo, si doy, digamos, financiación, si yo no cobro mi cartera a tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Con qué plata voy a trabajar si no tengo ese flujo de caja de ese ingreso? Pues con la plata o del banco, o de mis ahorros, o de mis socios. ¿Y eso qué representan? Intereses, costo de oportunidad, plata que no tengo para invertir en otras cosas. Y ahí hay dinero que se va perdiendo. Además que también ahí te vaticino algo. Cartera que no cobras a tiempo, cartera que puedes perder. Y ahí no vas a perder un goteo, vas a perder un porcentaje alto de tu venta. A mí me pasó que yo, por no ser juiciosa con mi cartera en un momento de mi vida, tuve clientes que me quedaron debiendo 5, 3, 4 millones de pesos y no pude recuperar. Porque una vez un cliente quiebra y no te puede pagar, ¿cómo lo encuentras? Perdido. Y ahí no estamos hablando de gasto hormiga, no estamos hablando de goteo, estamos hablando de una catástrofe financiera. Pasamos a los costos variables. La más común de todas en los que producen alimentos, por ejemplo, o tienen una empresa de producción de cualquier cosa, ropa, cualquier tipo de elemento que ellos fabriquen y no sea solamente comercialización, son las mermas. Muchos emprendedores y empresarios no saben calcular las mermas de su producto o asumen que sí y no las tienen precisas. Entonces, no, yo asumo que más o menos se va a perder un 10%. ¿Cómo así que más o menos? No es un más o menos. Tú haces un estudio de tus mermas y me dices realmente cuánto es el porcentaje, porque así como ese más o menos se puede ir 15, 9, 8, y tú cómo sabes si es más o es menos. Ahí tienes fuga de ingresos, fuga de gastos. Nina, perdóname, te interrumpo, es que a nosotros nos gusta como simplificar un poco más algunas palabras que nuestra comunidad quizás no conoce o entiende. Por ejemplo, explícanos qué son las mermas. Las mermas son como eso que se pierde. Te voy a poner un ejemplo con el pollo. Tú compras 1 kilo de pollo y lo vas a cocinar. Ese kilo de pollo se vuelve 500 gramos.
Entonces, ¿cuánto es la merma? Es la merma del 50%. Entonces, una merma al doble. O sea, si tú quieres tener un pollo completo, pues tienes que comprar 2. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la merma. Si yo no calculo bien eso al momento de costear mis productos, pues tiene que ser preciso. Y obviamente no va a ser preciso porque los alimentos en Colombia, al ser naturales, pues a veces varía, a veces llegan con más agua, más humedad, menos humedad, o sea, eso varía, depende del producto que tú tengas. No me puedo meter, digamos, en otra industria porque pues mi gran experiencia ha sido en el sector alimentos y es donde más vemos este tema. Entonces, es eso como ese desperdicio, que no es desperdicio, es simplemente tener en cuenta cómo rinde un producto, ¿cierto? Un insumo. Y luego pasemos a los costos fijos y ahí hablamos de imprevistos. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que tengo que arreglar las ventanas de la oficina. Sí, están como medio, como digo yo, magulladas, hay que mejorarlas. Es un gasto, un costo que yo quizás no tengo por qué incurrir ya. Pero si yo veo que tengo plata en la cuenta y no tengo control de mis ingresos y de mi flujo de caja, pues yo voy a caer a la tentación de que ese empleado me dijo, ay, jefe, es que mire que la ventana no cierra bien, es que mire tal cosa. Todos los días pasan cosas en tu empresa y no todas las cosas son urgentes. Y por ahí a uno se le va el presupuesto. O presupuéstenlas. Hago como la mayoría de empresas hace. El imprevisto está alrededor del 10%. Haga un presupuesto de imprevistos y así usted sabe que eso está metido dentro de eso. Entonces, yo digo que eso y muchas cosas más pueden pasar alrededor de todo el estado de resultados. Nina, y por ejemplo, en el caso de Lina, que es nuestra oyente, que ella quiere revisar su negocio porque no entiende por qué, aunque vende más, está perdiendo dinero, ¿por dónde debería empezar ella para ver, identificar esas fugas? Yo creo que por lo que acabo de decir, tiene que darle un barrido a su estado de resultados. Si ella no tiene control de cada una de las etapas de su presupuesto, o sea, de lo que gana, de lo que se gasta, incluso del tiempo. A veces, por ejemplo, muchos emprendedores no calculan el tiempo de los empleados. Entonces, yo contrato a fulano, el día me cuesta tanto, pero el día que fulano se enferma, porque como ese día yo no se lo pagué, no es empleado mío de tiempo completo, y se me enfermó fulano, pero voy a contratar a sutano y sutano ya no me va a cobrar eso. Entonces yo no estoy contando con eso. Esos cambios en el line-up de tu negocio, en el presupuesto de tu negocio, te afectan. Entonces por ahí sale la fuga del dinero. Yo creo que Lina lo que tiene que hacer es sentarse y es un ejercicio que tiene que hacer después de su jornada laboral. Porque la mayoría de emprendedores no hacen esto es porque el tiempo los consume. Claro, las 8 horas están dedicados a atender clientes, a producir, a hacer la fabricación de sus productos, pues le toca trabajar de más. A las 6 de la tarde se sienta a analizar eso y a tomar decisiones. Si lo deja para mañana, esto puede ser peor. De acuerdo, y eso va creo que también muy ligado a la forma en la cual llevamos precisamente ese control y ese seguimiento a las cosas que hacemos en nuestro negocio y en nuestro emprendimiento. Yo sé que muchos de nosotros estamos integrándonos a la tecnología y a las nuevas herramientas que existen, pero hay otras personas que siguen haciendo sus cuentas en la cabeza y que llevan el día a día del negocio en la mente. No sé cómo hacen, pero así lo desarrollan. Entonces, ¿cómo crees, Nina, que pueden llevar un control más claro sin necesidad de ser unos expertos en contabilidad, para precisamente fortalecer el desarrollo de sus emprendimientos y sus negocios? Miren, antes no existía el computador. Nuestros padres y miles de empresarios exitosos, como digo yo, utilizaban la hojita de Marlboro cuando uno va a la tienda a hacer el pedido. Literal. Así, mi papá, que tenía una finca, tenía siempre una libreta que metía en el bolsillo y ahí tenía todas las cuentas. No era el mejor administrador, pero hago el símil porque sé que muchos otros buenos administradores de sus negocios, sea cual sea el negocio, lo llevan en una hoja y lo llevan tan bien. Entonces no es cuestión de la herramienta que uses, es cuestión de la disciplina que tengas con la gestión de tus ingresos y la gestión de tus costos. Eso es sencillo. Menos te tiene que dar positivo. Mis ingresos menos mis costos y mis gastos te tiene que dar siempre positivo. Si no te da positivo,
o estás gastando más de lo que presupuestaste o desde que lo presupuestaste no supiste ni sumar ni restar. Entonces, de ahí tiene que partir todo. Hay un libro muy interesante que les digo, me salvó a mí la vida en mi negocio. Se llama La ganancia es primero. Y ese libro te enseña psicológicamente a administrar el dinero de tu negocio. Y el título se llama La ganancia es primero porque el autor del libro dice que cuando a ti te lleguen, digamos que tú vendes esta botella de agua y tú la vas a vender en 100 pesos. De estos 100 pesos tu ganancia es el 10%. Digamos que este negocio te deja el 10% de utilidad. Tú vas a coger ese 10% de utilidad y lo vas a meter en una cuenta, un DaviPlata, un Nequi o cualquier billetera que tengas por ahí. Vas a meter ese 10% en esa billetera. Porque como ya tú presupuestaste bien, tú dijiste que para vender esto en 100 te ganas 10, pues guarda tus 10. ¿Por qué no los puedes guardar? Si es que tú presupuestaste bien, pues los guardas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, los emprendedores, ¿qué hacemos? Cobramos 10 más el 19%, o cobramos 100 más el 19% del IVA, y el 19% de IVA no lo guardamos. ¿Qué hacemos? Jugamos con ese dinero que no es nuestro. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque le debemos a la DIAN, le debemos a uno, le debemos al otro. Entonces, ese 19%, ¿qué haces? Lo guardas en la cuenta billetera 1. La ganancia 10%, billetera 2. Y el resto es para pagar tus cuentas. Si tú haces eso juiciosamente, no tienes la tentación de gastarte ese 19 y ese 10 para esos imprevistos que no necesitas. Como no tienes control, porque no tienes autocontrol, eso te ayuda a autocontrolar. Entonces, ahí en ese libro yo dije, Dios mío, esto es un tema de emociones, es un tema de autocontrol, es un tema de disciplina. No, y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante lo que es la administración, y lo que podemos empezar a ver es la organización en cuanto a nuestro flujo de caja, nuestra inversión, las ganancias que queremos obtener, pero el tema es que muchas veces el goteo está es porque no tenemos un orden en nuestro negocio. Aquí vamos a hablar de unas fugas muy específicas, pero tú no las acabaste de compartir ahorita en un principio, y aquí es donde yo te quiero preguntar de pronto qué plataformas, ya que estamos hablando también de tecnología que Ani estaba comentando hace unos instantes, son ideales para poder llevar un presupuesto organizado y que podamos reducir en un gran porcentaje estas fugas en nuestros emprendimientos. Miren, yo asesoro muchos emprendimientos, micro y pequeñas empresas. Y cuando a mí viene un consultor y le dice a mis clientes, no, es que hay una aplicación, una plataforma donde puedes, cuando hay un montón de gente que de milagro usa el WhatsApp. De acuerdo, sí. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer el camino largo? Yo te puedo decir un montón de aplicaciones espectaculares, inteligencia artificial, de manejo, pero tú no necesitas esas aplicaciones para organizarte. Con un simple Excel y con una simple rutina de control del dinero y de presupuesto y un par de recordatorios que te digan que tú el 30 o el 25 de cada mes haces presupuesto y el primero giras la plata de lo que tengas que girar, es lo que necesitas. No necesitas absolutamente ninguna aplicación elaborada. Para responderles igual la pregunta, yo utilizo aplicaciones sencillas. Por ejemplo, yo uso Notion, es una aplicación que yo uso para administrar un montón de temas, desde notas, cuentas de cobro, entrevistas, o sea, todos los temas, o sea, como decir, ese es como mi cuaderno global de cosas. Pero sigo usando Google Drive, donde tengo incluso mi presupuesto personal, pues el presupuesto de Nina, con sus ingresos y sus gastos, y también el de mi negocio en un Excel. Pero bueno, pues ya después evolucionarán a herramientas de Power BI para su negocio o contratarán alguna aplicación, un CRM o un ERP. Bueno, hay un montón de cosas. Aquí podemos quedarnos hablando de eso y quizás ni siquiera las conozco, muchas de las que existen hoy con inteligencia artificial. Nina, a veces creemos que los gastos grandes son los que nos hunden en crisis financieras, pero ¿es verdad que los gastos pequeños y constantes pueden ser peor? ¿Cuáles ejemplos has visto? Te voy a dar un ejemplo. Imaginen el Titanic. El Titanic cuando se chocó con ese iceberg, fue un iceberg gigante. En minutos ya estaba hundido. Pero imagínense que ese iceberg hubiese sido chiquito y hubiese hecho un pequeño hueco en el Titanic. Posiblemente no hubiese se hubiesen hundido igual.
Se hubiesen hundido con el iceberg grande o el iceberg pequeño. ¿Qué hubiese pasado? Que con el pequeño hubiesen tenido más tiempo. Entonces, estos gastos pequeños nos van a hundir. ¿En qué tiempo? Pueden hundirte en 6, en 1, en 2, en 3 años y el dolor puede ser peor. Mientras que a veces los gastos grandes nos sirven de freno para no llegar más lejos. Con el dolor de cabeza, literal. Exacto. Entonces, nada, todo nos va a hundir. Ahí es que identificarlos a tiempo y los pequeños tienen la posibilidad, te dan la oportunidad de reaccionar. Y bueno, precisamente con esa identificación que nos estás mencionando, dicen que hay decisiones claves que efectivamente nos pueden ayudar a tapar esas goteras chiquitas, como por ejemplo revisar precios, renegociar con proveedores, capacitar al equipo, incluso aprender mucho más sobre contabilidad. Pero ¿qué acciones concretas crees que realmente hacen la diferencia y ayudan precisamente a anticiparse a esas pérdidas chiquitas y silenciosas que en algún momento nos van a llevar al acabose? 4 cosas. Lo primero es tener un estado de resultados. Tú pregúntale a todos los microemprendedores que conozcan y pues lo tienen a su manera, pero tener un muy buen estado de resultados que tenga claridad realmente la razón por la que tienen un negocio, que es para ganar dinero, ¿vale? Porque uno no monta un negocio para que lo vean trabajar. Entonces, tener un estado de resultados y volverse experto. No tienen que, no, es que yo no soy bueno para la contabilidad. No. Olvídese de la contabilidad, olvídese de todos esos conceptos. Solamente enfóquese en ganancias menos costos y gastos igual pérdidas. Solo enfóquese en eso. O sea, vuélvase obsesivo por entender ese estado financiero. Segundo, hagan un presupuesto de ese estado de resultados. O sea, tengan un presupuesto de lo que se van a ganar y gastar cada mes. Hacer un muy buen presupuesto les va a salvar la vida. Desde el jabón de manos que usan para la zona de empleados o para su propia oficina, todo métanlo ahí. Así les queden 80 ítems, metan su presupuesto ahí. Ay, no, jefe, es que me tocó comprar. Ya sabe que usted no lo metió, métalo en el presupuesto en el próximo mes. No, este mes no se puede. Para el próximo mes lo meto en el presupuesto y ahí sí lo podemos comprar. Tercero, hacer seguimiento semanal mínimo de ese presupuesto, de cómo va la ejecución de ese presupuesto, porque cuando ya usted espera a final de mes, ya no hay nada que hacer. Pero usted de una semana a otra puede hacer mucho. Y por último, ahí sí se sienta con su contador a que le cuadre ese Excelcito que usted lleva con su presupuesto versus lo que él va a reportar a la DIAN. Cuando usted hace el primer presupuesto y organiza su estado de resultados bien, créanme que todo con el contador le va a cuadrar perfectamente. Espectacular. Más que claro, o sea, en verdad. Me siento en una masterclass. Tomando nota. Así es. Y para cerrar esta parte, Nina, cuéntanos una historia real de algún negocio que haya cambiado por completo cuando identificó y frenó esas fugas de dinero. Bueno, tengo muchas historias de negocio, pero pues, ¿qué más que contarle la mía? Llevaba 3 años en mi negocio en que nunca me cuadraba mi presupuesto con el presupuesto del contador. Yo tenía una persona en el equipo que se encargaba del presupuesto más grueso, que era el presupuesto de costos de materia prima y mano de obra, y simplemente recibía la información. Y yo nunca pude cuadrar esos dos informes. Yo decía, no puede ser. He fallado como administradora de empresas, o sea, no puede ser que esto no me cuadre, o sea, algo está mal. Claro. Sucedieron muchas cosas y muy tarde decidí tomar yo las riendas del negocio. Por eso digo, cuando no te dé tiempo, pues eso quiere decir que tienes que trabajar después de tu jornada laboral. Y yo decidí dar la milla extra y empecé a analizar, cogí el estado de resultados uno a uno. Empecé por el costo variable, que era donde yo sabía que habían las fugas más grandes, que era donde nunca me cuadraba el presupuesto. Y me metí insumo a insumo. Me di cuenta que en el Excel donde tenía las mermas, la fórmula matemática de las mermas estaba mal calculada, estaba mal formulada. Con solo ese error matemático que uno asume que está bien porque algún momento en su vida lo hizo, pero para saber, como uno no es una empresa pequeña, no tiene quien le revise. A diferencia de una multinacional que uno hace una cosa y de aquí a que la prueben lo revisan 7 personas más. Nadie revisó eso. Cuando yo fui hacia atrás dije, Dios mío santo, cuánta plata. ¿Qué hice? Cambiar precios enseguida.
proveedor que me traía mermas por encima de lo que tenía presupuestado, le reclamaba, ven acá, ¿cómo es posible que el pollo me haya quedado nada más el 30% de la pechuga de pollo? No, es que a veces viene, y yo no, es que a veces viene, no. O sea, es que esto no es normal. Tú me resuelves este problema y te devuelvo este producto. La carne, por ejemplo, cuando me llegaba con mucho gordo, pero ven acá, si yo te compré carne sin gordo, ¿por qué me traes carne con gordo y me la estás cobrando al mismo precio? Pan, de vuelta. Entonces, tú empiezas a identificar, tomas decisiones, pero generas rutinas en tu equipo que te ayuden a filtrar esos errores, porque de nada vale que yo identifique, sí, la merma del pollo está mal, y abajo en tu equipo nadie controle esa merma. Entonces, hice todo un sistema de gestión de control de mermas que me permitió en un año llegar en punto de equilibrio en mi empresa después de estar perdiendo dinero. Imagínate, espectacular. O sea, yo creo que de verdad, si aplicamos todo esto que Nina nos está diciendo en este momento, tenemos vaticinado una cuota de éxito frente a nuestros proyectos. De verdad, muchísimas gracias por estos consejos y que esperamos que nuestros oyentes los pongan en práctica porque Nina ha sido muy estructurada diciéndonos el paso a paso de las cosas que debemos hacer bien. Y llegó ese momento del programa triste. Esto fue bastante rápido. No, en el que literalmente ya estamos cerrando. Directo al grano. Sí. Pero pues no me quiero ir sin que nos podamos ir con eso extra. Eso que nos caracteriza como colombianos y es la ñapita. Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Nina, Ana, si tuvieran que decir una sola frase a quien siente que su negocio no crece porque hay alguna gotera que se está filtrando, ¿cuál sería? Mírese el ombligo, primero, antes de echarle la culpa a la vaca. Mírese el ombligo y analice bien porque los problemas están dentro de uno, están enfrente de uno y uno no se da cuenta. Entonces, saque su tiempo para evaluar. Yo siempre digo, vuélvase auditor de su propia empresa. Cuando usted tiene esa mentalidad de ser auditor, a usted no le va a doler ni la crítica, va a poder escuchar a sus empleados, va a estar en posición de escucha y receptividad y se va a poder dar cuenta de los errores rápidamente. Y fijarse en los detalles, o sea, definitivamente ver lo global, pero también los pequeños detalles, porque hay fugas que pueden estar y ser muy chiquitas y no nos damos cuenta. Creo que también ahí está un poco la clave del éxito para efectivamente contrarrestar eso que nos está haciendo daño. Así es. Qué buena conversación. A veces pensamos que todo marcha bien en nuestra empresa o que solo los gastos grandes pueden implicar verdaderas pérdidas. Estoy seguro de que nuestros oyentes se llevan aprendizajes valiosos de todo lo que pudimos conversar hoy. Y queridos oyentes, recuerden que en cada programa encontrarán una pregunta interactiva en Spotify. La idea es que participen, compartan sus experiencias y sigamos construyendo una comunidad de emprendedores y empresarios conectados con sus finanzas. También pueden responder la pregunta en los comentarios de YouTube. Nos encanta leerlos y aprender con ustedes. Y la de hoy es, ¿has identificado alguna fuga de dinero en tu negocio? Corre ya a la sección de abajo en Spotify o en YouTube, cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí llega Cuentas Claras, Negocios Sanos. Recuerden que si tienen dudas que podamos resolver, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo o en nuestra cuenta de Instagram @FNG Colombia, que seguro en el próximo programa la resolveremos.